Hola a todos, soy Rodo y hoy vamos a jugar a Quartermaster General, Segunda Guerra Mundial, un juego de Ian Brody de estrategia vertiginosa en la Segunda Guerra Mundial. Como seguro que habéis adivinado por el título, es un juego de la Segunda Guerra Mundial, pero es un juego que se puede jugar perfectamente en una horita y media y deja un buen sabor de boca. Este juego tiene una pega, que es que se juega muy bien a 6 jugadores y cuando lo juegan menos jugadores, alguno tiene que desdoblarse y llevar varias naciones. Las naciones que se enfrentan en este juego son, por un lado, o por el lado del eje, Alemania, Japón e Italia, que cada uno tendrá su propio mazo. Por otro lado tendremos a Gran Bretaña o Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos. Estas son las facciones. Entonces, en el caso de que haya menos de 6 jugadores, pues algún jugador tendrá que llevar un par de facciones o incluso hasta las 3 si se lo juega en 1 contra 1. Cada jugador dispondrá de un mazo de cartas que va variando en cuanto a la composición dependiendo de la facción a la que le toque. También dispondrá de 2 tipos de unidades, que son unidades de tierra, que representados con un maravilloso y espectacular tanque, o unidades navales o flotas, que son un barquito, todas en maderita y pintadas del color de cada nación. Alemania va a ser mucho más agresiva, va a tener muchas más cartas de estado, que son unas cartas que se mantienen en la mesa. Japón, por su parte, va a intentar hacer ataques sorpresa y mantener una respuesta ante los movimientos de Estados Unidos, sobre todo. Italia tiene un papel un poquito más de apoyo y de hacerse puntos, pues porque no dispone casi de unidades de ejército. Por su parte, Reino Unido tiene que intentar cuidar un poco también de la India y Australia, y aparte tiene aquí a 2 de los jugadores principales del bando contrario, tiene que intentar mantenerse un poco. Moscú, por su parte, tiene que aguantar muchas bajas y muchas embestidas, sobre todo de Alemania, para poder desgastarla. Y Estados Unidos tiene que ir un poco a apoyar tanto a Reino Unido como a Moscú, y también no puede descuidarse de la parte del Pacífico. Como veis, cada uno tiene un mazo, una composición, una serie de cartas que vamos a ir explicando durante este vídeo. El mapa tiene una serie de regiones, que pueden ser regiones de tierra, regiones de mar, y hay alguna serie de estrellitas que son los espacios de abastecimiento, las regiones de suministro, que también son los puntos de victoria, que va a ser lo que va a determinar la victoria. Porque este es un juego que, como habéis podido observar en el lateral, tiene una puntuación. Es una mezcla entre un Wargame y un Eurogame. Es un poquito para enganchar a los Eurogamers a los Wargame, o para que los Wargameros se quiten un poquito el vicio. ¿Qué más cosas podemos encontrar en el mapa? Pues tenemos las zonas de estrechos, que son los que están representados con un ancla. Para que las 2 regiones de mar se consideren adyacentes, tiene que haber una unidad controlando el estrecho. Es decir, que si, por ejemplo, Gran Bretaña quisiera hacer alguna acción en el mar Mediterráneo, no podría, porque el Mar del Norte no se considera adyacente al Mar Mediterráneo, porque África del Norte está controlado por el lado del eje. En caso de que no hubiera ninguna unidad, sí que se consideran adyacentes para los aliados, es decir, Estados Unidos, Reino Unido. Al contrario, no se da el caso, es decir, si está esto desocupado, para los ejércitos del eje, el Mar Mediterráneo no está adyacente al Mar del Norte. Es decir, la única forma de que una unidad del eje atraviese un estrecho es controlando la zona de tierra que lo controla. Por tanto, las zonas de tierra que separan 2 estrechos tienen una gran importancia estratégica. Otras cositas que hay en el mapa que hay que explicarlas es que los Balcanes y Oriente Medio no están unidos, aunque aquí prácticamente sí que lo estén. Una de las pocas cosas que hay complicadas es el abastecimiento. Todas las unidades tienen que trazar una línea de suministro hacia un punto de suministro controlado por una unidad de su ejército, no de su bando, sino de su ejército. Es decir, esta unidad de Mongolia tiene suministro porque hay una cadena, ya sea de unidades de tierra o de flotas, que llega hasta un punto de suministro. Por ejemplo, si llega a controlar China y, por ejemplo, Siberia se fuera eliminada, Mongolia también estaría en suministro porque hay una cadena hacia una unidad de suministro. Para los bancos funciona un poquitín distinto. Para marcar una línea de suministro no basta con que haya una cadena interrumpida hacia una línea de suministro, sino que además los barcos tienen que poder, digamos, lo que llaman en el juego, ir a puerto
tienen que poner una zona de tierra adyacente a esa zona de mar a la que puedan ir a puerto. Esa zona no hace falta que sea de su mismo ejército. Por ejemplo, si los británicos tuvieran esto así y los americanos estuvieran así, los americanos podrían construir este barco porque está en suministro, es decir, tiene una línea interrumpida hacia una línea o hacia un punto de suministro, y además este barco tiene adyacente a su zona de mar una unidad de tierra de su mismo bando. La secuencia de turno es muy sencilla. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cada jugador va a tener un mazo de cartas que va a depender de según qué facción lleve, va a tener unas cartas u otras. Al principio de la partida, cada jugador recibe 10 cartas y se queda con 7 de ellas, descartando las otras 3. Y esa va a determinar un poquito su estrategia inicial. Al principio de cada turno, el jugador debe o bien jugar una carta o bien descartarla. Después va a haber una fase de abastecimiento en la que se va a controlar que todas sus unidades estén abastecidas, y si no están con abastecimiento, debería de retirarlas. Después llega una fase de victoria en la que se tienen puntos de victoria. Esos puntos de victoria van a depender del número de puntos de suministro que se controlen. Si cada punto de suministro solo tiene una unidad de nuestro bando, porque en cada región solo va a poder haber unidades de un bando. Puede haber varias unidades de un bando en una misma región. Por ejemplo, podemos hacer así. Cuando llegue su turno, en la fase de victoria, va a recibir tantos puntos como estrellas controle. Por ejemplo, si Rusia tuviera así, controlaría 2 puntos y 2 puntos, 4 puntos que se sumarían a su fichita de aliados. Todos los aliados comparten una fichita, todo el eje comparte otra fichita de puntos de victoria, con lo cual la victoria es compartida para todo el bando. Si, por ejemplo, hubiera más de una facción en una zona de estrellita, de suministro, solo recibiría un punto de victoria. Por ejemplo, si le tocara puntuar a Italia, recibiría 2 puntos por tener Italia y un punto más por tener Alemania. Después de la fase de victoria llega la fase de descarte, en el que el jugador se puede quitar las cartas que considere que no le son útiles. Lo que pasa es que en este juego, una vez que se ha acabado el mazo, no podemos volver a barajarlo ni a robar cartas, y nuestro equipo va a empezar a perder puntos de victoria. Podemos descartarnos de tantas cartas como queramos de nuestra mano, y después vamos a robar otra vez hasta tener 7 cartas en la mano. Si por lo que sea en algún momento tenemos que descartarnos de cartas y no podemos, nuestro equipo empezará a perder puntos de victoria. La victoria se va a conseguir el que más puntos tenga al final de la ronda 20, o si alguno de los bandos contiene al final de una ronda, es decir, cuando hayan jugado los 6 jugadores, 30 puntos más que el contrario. Donde de verdad radica las bellezas y simplicidad de este juego es en las cartas. Vamos a tomar el ejemplo del mazo británico. Todas las naciones tienen una disposición distinta tanto de tropas como de cartas, siendo algunos países, por ejemplo, Italia tiene muy poquitas cartas, mientras que Estados Unidos tiene muchísimas más. Las cartas se pueden dividir básicamente en cartas de construcción de ejército que se ponen o bien en la región inicial o bien en un sitio donde tenga suministro. Por ejemplo, Reino Unido podría construir una región una unidad en Escandinavia, porque el barquito del Mar del Norte pues le da suministro a toda esa. O podría construir en Islandia. En caso de que, por ejemplo, hubiera sido el Reino Unido eliminado, la unidad también podría construirla en su tierra natal. Nunca puede haber 2 unidades de 2 bandos en la misma región. Por entonces, para poder entrar en Europa Occidental, primero habría que eliminar la unidad de alemana y después gastar otra carta para construir. Recuerdo que cada turno solo se puede jugar una carta o descartarla. Igual que construir unidades de ejército, también se pueden construir flotas. Cuando construimos flotas hacemos lo mismo. Una flota que esté adyacente, una flota que esté suministrada y, como siempre, tiene que poder ir a puerto. Por ejemplo, yo podría colocar una flota aquí porque tiene una cadena de suministro y además puede ir a puerto a la costa este de los Estados Unidos. Podría ir digamos, a repostar. ¿Cómo se realizan las batallas? Pues hay 2 tipos de cartas, batalla terrestre y batalla naval. Ambas funcionan exactamente igual. Y aquí es el objetivo, es decir, batalla terrestre significa que voy a combatir en tierra, no con unidades de tierra. Puedo combatir con cualquier cosa, pero el objetivo va a ser
una unidad de tierra. Es decir, si yo, por ejemplo, estuviera así, podría decir batalla terrestre y podría decidir atacar con la flota del Mar del Norte al ejército de África del Norte. Las batallas, por norma general, no tienen ningún tipo de complicación. Ahora veremos que hay cartas de respuesta. Simplemente se elimina la unidad y se le devuelve a su propietario. No habría ningún tipo de tirada ni de cálculo de fuerza. Simplemente, batalla terrestre, se elimina una unidad de tierra que esté adyacente a una unidad mía suministrada. Lo mismo es para batalla naval. Se podría retirar una unidad de mar que esté adyacente a una de mis propias unidades. Por ejemplo, si esto estuviera así, podría atacar con esta unidad de tierra a alguna de las dos unidades de mar que hay del bando contrario en una región adyacente. Podría ser o bien porque de Europa Occidental ataco al mar Mediterráneo, o bien porque del mar del Norte ataco al mar Mediterráneo, porque no hay ninguna tropa del eje en África del Norte. Otro tipo de cartas son las cartas de evento, que son simplemente pues distintas variaciones que se van a producir y que no corresponden ni con ataques ni con reclutamiento normalmente. Pueden ser también eliminar unidades o hacer una combinación de varias cosas. Es simplemente leer el evento y aplicar lo que se dice. Otro tipo de cartas son las cartas de guerra económica, que consiste básicamente en atacar la economía de un adversario. En este caso, pues podría ser o bombardeos de fábricas, o ataques de submarino, o sabotajes, cualquier cosa que hace que la industria del contrario se vea perjudicada. Normalmente lo que te hacen es perder cartas de la mano o del mazo. Otro de los tipos de cartas son las cartas de estado. Las cartas de estado se colocan boca arriba cuando se juegan, enfrente de tu zona de juego, y cambian un poquito las normas generales para otras acciones. En este caso, nos permiten a lo mejor construir en sitios donde no, reclutar en sitios donde no podríamos, o atacar y construir, o nos permiten mejorar nuestras otras acciones. Y por último vienen las cartas de respuesta. Estas cartas, al contrario que las cartas de estado, se dejan boca abajo en nuestra zona de juego y se van a disparar, es decir, se van a ejecutar o se van a resolver cuando el jugador quiera y se cumpla un determinado evento. Por ejemplo, en este caso es durante la fase de juego, tras jugar una carta, esta carta en vez de jugarla en la pila de descarte, la barajamos de nuevo en nuestro mazo. Es decir, es como una forma de jugar dos cartas. Las cartas de respuesta, y de eso el bando japonés sabe bastante, pueden representar también, se pueden disparar, es decir, se pueden ejecutar cuando vayan a ser eliminados alguna unidad, o cuando se produzca un combate, o cuando se vaya a reclutar una unidad en determinado sitio. Hay varios eventos que pueden hacer que un evento, por ejemplo una batalla, desencadene que ambos bandos puedan aplicar a la misma vez cartas de respuesta. Entonces se van a ir alternando entre el bando que no provocó que no creó ese evento, y se van a poder ejecutar distintos eventos por los jugadores. Pero siempre uno de un bando, otro de otro. Uno de un bando, otro de otro. Y la verdad es que el juego tiene poquito más, porque excepto algunas, digamos, interacciones entre reglas de casos particulares, de qué es eliminar, contra qué es combatir, qué es construir, contra qué es reclutar, qué es hacer una construcción, o por ejemplo, pelear en espacios vacíos, que se puede hacer. El juego es muy sencillito. Cuando acaba la fase de cartas, comprobamos que tenemos los puntos necesarios, puntuamos, descartamos las cartas y robamos hasta tener 7. Se acaba. Cuando el número de rondas llegue a 20, se acaba la partida y el que más puntos tenga es considerado el ganador. Hay una regla opcional que se llama redistribuir recursos, que consiste en descartar 4 cartas de tu mano para buscar una de las cartas básicas, que son las de construcción, tanto de flota como de tropa, o las de combate, que te haga falta en tu mazo. El mazo va a ir perdiendo potencia, perdiendo movilidad, perdiendo recursos, pero así te evita una derrota que se asegura. Si un jugador no tuviera su región inicial, no podría hacer la fase de puntuación, es decir, no podría puntuar. ¿Cosas buenas de este juego? Pues es un juego rapidito, que te deja un buen sabor de boca, sí que te da la sensación de que estás luchando en la Segunda Guerra Mundial. Los rusos pues tienen mucha
mucha resistencia, muchas tropas. Los japoneses tienen ataques sorpresa y relámpago que hacen un destrozo. Los americanos tienen una potencia económica y les sobran tropas y les sobran barcos por todos los lados. Los italianos, los pobrecitos, están un poco apoyando y rascando puntos y ayudando a Alemania sin intentar estorbarla mucho. Cada bando tiene sus pros y sus contras. Como cosas malas, es un juego a 6. A menos de 6 es un juego en el que alguien tiene que desdoblarse y no es tan atractivo. Y por último, las cartas que tienen. Esta es una carta japonesa, como podéis aquí ver en la imagen, y nos han molestado en cambiarle el dibujito. Aquí se ve hasta un casco americano que tira para atrás. Aquí, por ejemplo, este parece casi rusos y siguen siendo los japoneses. Aparecen Shermans. De verdad que se podían haber molestado un poquito. Para este juego hay también una expansión que incluye las fuerzas aéreas y le da un poquito más de vidilla porque hay un par de mecánicas nuevas que se pueden jugar cartas desde la mano. Los aviones pueden ser, digamos, un escudo para las tropas terrestres, se pueden redesplegar. Hay varias acciones que se pueden hacer con esto. Pues nada, esto es Quartermaster General. Hay otras versiones que son de la Guerra del Peloponeso, de la Primera Guerra Mundial. Salió una versión A3 de la Guerra Fría. Y para este 2023 hay planificada una nueva versión que es East Front o Guerra del Este, que va sobre pues Operación Barbarossa a Berlín. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os gusta, comentarios, suscribiros. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.